Para mí, sinceramente, y el que se quite la bufanda del Madrid o del Barça y quiera hablar con sinceridad, creo que son los dos equipos que menos deberían hablar de los árbitros. Llevo un año en el que sinceramente estoy feliz, no estoy echando absolutamente nada de menos el fútbol profesional y ese día a día que tenía. O sea, me saqué los dos primeros cursos de entrenador, pero ahora tengo muy claro que de momento fin de semana quiero estar tranquilo. Muy buenas a todos, yo soy Asier Benito y este es mi canal de YouTube. Estoy ante al que de momento es el vídeo más importante de este canal, una entrevista con Raúl García, que es ex jugador del Atlético, de Osasuna y de Athletic entre ellos, y junto a mi compañero Javi Elizalde, que también ha colaborado en este vídeo, pues hemos hecho una entrevista a Raúl sobre un poco su actualidad de ahora y todo lo que refiere a pues, que ya es un exjugador. Así que vamos a ver esa entrevista, a ver si os gusta y espero que sea de vuestro agrado. Vamos con ella. Bueno, pues lo primero, gracias por habernos concedido la entrevista otra vez y tenemos que hablar pues del partido de ayer del Athletic, el Athletic 0, Manchester 3. Tú lo viste en la zona, en la cabina de narraciones y bueno, repasando el partido que estuviste comentando, pues después de la roja Dani Vivian y el segundo gol del United de penalti de Bruno Fernández, pues dijiste que había que mantener la cabeza fría. Y justo después de eso, de esa frase que dijiste, llegó el tercer gol del United. Entonces, para ti como futbolista, ¿qué tan difícil era mantener la cabeza fría en esos momentos, ya que tú como jugador pues has pasado por bastantes momentos de esos? Por eso lo comenté, ¿no? Porque es cierto que son momentos en los que de repente se tambalea un poco lo que esperabas, lo que buscabas del partido, como decimos, con esa jugada tan determinante y pues, desgraciadamente o afortunadamente los partidos siguen y la eliminatoria sigue, ¿no? Y son momentos en los que pues es muy complicado cambiar ese chip que mentalmente te ofrece estar con rabia, con impotencia, pero tienes que ser consciente de que hay que cambiarlo, que hay que pensar un poco más a largo plazo y bajar, sobre todo bajar revoluciones porque las tienes muy altas. Te quería preguntar también si pudiste hablar con la plantilla del Athletic, ya que todos son amigos ahí, si pudiste hablar después del partido o has hablado hoy. Bueno, ayer coincidí con un par de ellos y, bueno, como dicen, ¿no? Al final, como yo ya sé lo que se siente en esos momentos, tampoco quise hablar mucho con ambos. Lo único que les dije es que paciencia, que al final lo positivo es que el equipo no había dado su nivel y eso era algo que había que buscar y a partir de ahí seguro que iba a haber opciones sabiendo bueno, que es un resultado complicado. Ahora vamos a hablar también de una persona bastante especial como es Óscar de Marcos, que lleva 432 partidos ya en la liga y es One Club Man. Y ya sabemos que esta es su última temporada, ya anunció que se iba a retirar. Entonces, ¿tú cómo definirías a Óscar como compañero y luego como persona? Bueno, pues justo con Oscar es uno de los que hablé ayer. Yo tengo una relación muy buena pues porque hemos estado muchos años juntos, pero también por como hablamos siempre, ¿no? Por el tipo de persona que es. Óscar es un tío que siempre está pensando en los demás, que intenta generar siempre buen ambiente a nivel de grupo, tanto en los momentos de entrenamiento como a nivel externo. Y es una persona que se merece todo lo que va consiguiendo, ¿no? Yo le doy mucho valor, pues porque lo he vivido desde dentro y soy consciente de la dificultad que tiene conseguir las cosas que él va consiguiendo, ¿no? Y sobre todo el tener la capacidad de haber decidido él mismo que lo va a dejar cuando todos vemos que podría seguir, ¿no? A nivel físico él tiene capacidad para seguir más tiempo, pero obviamente hay muchas cosas detrás de esa decisión que él ha tomado de una manera que no va a cambiar, ¿no? Pues una persona con las ideas muy claras y eso no va a cambiar. Pero bueno, es una persona que el nivel de deportista está al nivel de la persona y eso habla muy bien. Un gran capitán, Óscar de Marcos. La verdad, se le va a echar de menos en el Athletic. Te queríamos preguntar también cómo vives ahora los partidos desde la grada, desde esa parte de comentarista, ¿no? Después de haberlo vivido en el césped, ¿cómo te ves desde ahí? Cambia totalmente. Al final, lo bueno que tiene de estar en la grada es que ves las cosas mucho más fáciles, ves todo, tienes la capacidad y el tiempo para decidir y para ver lo que está sucediendo, cuando en el campo es todo lo contrario, ¿no? Prácticamente no decides, sino que actúas, no hay espacio, no hay tiempo. Pero bueno, también sufrir ya no sufro porque es verdad que ya no depende de mí lo que pueda hacer o no hacer el día siguiente, porque muchas veces en el fútbol, desgraciadamente, el irte a cenar o a comer con la familia también depende si has ganado o has perdido. Pero ahora sufro más pues porque sé lo que significa una derrota para el equipo y pues como he dicho, tengo muchos amigos dentro y siempre quiero que les vaya bien.
Bien, bueno, ya sabes Vale. que el Athletic en la ida de los cuartos de final contra los Glasgow Rangers, pues falló otro penalti más, en este caso fue Alex Berenguer el que nos dio esa Copa del Rey, pero ya son 5 penaltis fallados en esta temporada y tú sabrías decirme cuántos penaltis fallaste tú en tu carrera. No, pero también fallé y es verdad que en ese aspecto el tema de los penaltis ha cambiado mucho, ¿no? Hoy en día los porteros son muy capaces, son porteros muy grandes que tapan mucho, que si te adivinan el lado tienen muchas posibilidades de parar, pero yo también he fallado penaltis y soy de los que piensa que es obvio que hay que tirar y fallar. Pues mira, te voy a decir yo el dato, en tu carrera fueron solo 6. O sea, imagínate, lleva casi el Athletic más penaltis fallados esta temporada que tú en toda tu carrera. Y mira que han sido años, ¿eh? Bueno, pero también son muchos, ¿eh? Quiero decir, Sí, un pero especialista tiene, has, tiene que meter, pero bueno, que es algo has normal. tirado muchos. ¿Y me sabrías decir cuál fue el último penalti que fallaste? Pues te diría, bueno, fue antes del último de final de Copa, pero no recuerdo si fue, no, con Granada, no. Yo creo que me paró Rui Costa. Es que hay dos penaltis ahí que tengo un poco en el limbo. Pues te voy a decir que no es ese de Rui Costa, sino que te lo paró Courtois en la final de la Supercopa Ah, de el de, sí, es 2022, cierto. Cierto, es, que sí, ganó el Real Madrid 0-2. Y hablando de correcto. Courtois, no sé si es uno de los porteros que para ti es mejor, pero a la hora de parar penaltis, ¿quién es el que te ha supuesto a ti más dificultades? No sé, a ver, yo le tenía mucho respeto a Keylor Navas, por ejemplo. Es verdad que le conseguí marcar, nunca me paró, pero era de esos porteros que sabías que era especialista y que había que hacerlo, ejecutarlo muy bien. Pero luego con Courtois pasa lo mismo, le he tirado varios penaltis y son porteros que, como he dicho antes, los ves en la portería y tienes dudas de si hay espacio o no hay espacio para meterlo, ¿no? De lo grande y de lo capaces que son a la hora de estirarse y de llegar. Pero bueno, hoy en día hay, como he dicho, hay muy buenos porteros y sobre todo que en el atletismo estamos viendo que son capaces de parar muchos penaltis. Eso te iba a decir porque Unai Simón y también Julen Aguirre Zabala son grandes expertos en parar penaltis, la verdad. Sí, pues fíjate que ahí teníamos para entrenar bien y cuando hemos tirado, como dices, son dos porteros que son muy buenos en esa habilidad y bueno, no era fácil meterles y si, bueno, si no le engañabas el lado y tirabas de una manera que algunos tiran, había que ajustar mucho porque llega muy fácil. Volviendo al tema de comentarista, que cada vez son más, ¿no? Los exfutbolistas que van a comentar partidos en vez de periodistas. Hay gente que critica esto, gente que entiende que los exfutbolistas tenéis mucha más visión y vais a entender el juego mejor. ¿Qué opinas tú de esto, Raúl? A ver, yo creo que no es incompatible. Yo estoy de acuerdo en que el futbolista hay muchas cosas que el periodista no lo ve pues porque no lo ha vivido, ¿no? Entonces nosotros incluso muchas veces anticipamos cosas que pueden pasar por lo que te digo, por la experiencia que tenemos. Mm. Pero a la contra es lo mismo. O sea, yo no tengo capacidades que tienen los periodistas porque no me he preparado, no he estudiado y no tengo esa capacidad de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, para mí tiene que ser complementos más que otra cosa, ¿no? Y entiendo, como dices, esa crítica porque muchas veces vos dos preparáis durante muchos años para tener esas opciones y tenéis esa capacidad para hacerlo. Pero bueno, yo creo que son dos puntos de vista diferentes y los dos son muy necesarios. Raúl, llevas ya un año retirado del fútbol profesional prácticamente desde aquel partido contra el Sevilla. Entonces yo te quería preguntar a ver cómo has vivido este último año sin fútbol profesional, que ha sido, claro, tu primer año sin fútbol. Sí, y es una de las cosas que todo el mundo te dice, ¿no? Que, bueno, a ver cómo lo llevas, es una situación complicada porque dejas de hacer lo que has, en mi caso, he estado haciendo prácticamente desde los 7 8 años, porque las rutinas de entrenar y luego partir el fin de semana la tienes desde muy pequeño. Pero llega un momento en que tienes que tomar otras decisiones y en mi caso personal la familia es fundamental, es súper importante y ese tiempo que he invertido en el fútbol, porque no me gusta decir perder, he invertido en el fútbol, lo he dejado de tener con mi familia, ¿no? Entonces ahora lo agradezco mucho, lo disfruto mucho y sobre todo que también soy una persona que me encanta hacer deporte y que no paro. Entonces, llevo un año en el que sinceramente estoy feliz, no estoy echando absolutamente nada de menos el fútbol profesional y ese día a día que tenía, cuando en realidad pensaba que podía echarlo algo de menos. Ahora que dices que no echas de menos el fútbol profesional, ¿qué era lo que peor llevabas de ser futbolista? Pues quizá dos cosas, ¿no? Una que muchas veces es muy injusto con el jugador. Al final todo el mundo habla y prácticamente
poca gente de esa que habla te conoce bien como para decir ciertas cosas que se dicen. Y luego también otro punto que he dicho siempre es el tema de la intimidad, ¿no? No es decir que no me molesten, porque yo entiendo que alguien quiera sacarse una foto o pedir un autógrafo, y eso la otra parte lo tiene que entender, ¿no? Que nosotros somos personas también, nos gusta tener nuestra intimidad, y es una de las cosas que es verdad que te tienes que adaptar, pero digamos, mal dicho, es un poco jodido perder esa intimidad. Y eso que en ciudades como Pamplona o Bilbao, eso tampoco es tanto, ¿no? Porque al final vemos jugadores de primera división por la calle y no nos parece una locura, ¿no? Como le puede parecer a alguien de Madrid o... Es diferente, eso es cierto que es diferente. Yo, por ejemplo, estando en Madrid, sí he habido situaciones más complejas, ¿no? De que la gente quizá pasa bastante esa raya del respeto. En Pamplona, como era más joven también, pues bueno, no le daba quizá tanta importancia, pero no tenía situaciones complicadas. Y aquí en Bilbao, una de las cosas que me daba un poco de miedo era cuando ya tuviese familia, porque yo cuando he ido solo me da igual cualquier burrada que me hayan dicho o cualquier situación que haya vivido, porque pues paso y ya está. Pero con la familia de los niños es más complejo. Es una situación más difícil, una situación en la que sufres, pero afortunadamente aquí en Bilbao en ese aspecto y cuando voy a Pamplona igual no tengo ningún problema. Vale, y siguiendo un poco con tu vida más personal, ya que acabas de mencionar a tus hijos, pues he visto yo en alguna historia de Instagram que tu hijo Alex estaba en Lezama, y no sé si estaba entrenando o simplemente jugando a fútbol, y te quería preguntar a ver si él está interesado en jugar a fútbol o simplemente disfruta del fútbol como un niño más. Pues mira, lo de Alex, aunque parezca raro, en casa no se lo hemos inculcado. O sea, nosotros el primer balón que tuvo no se lo regalamos nosotros, fue un regalo de una persona de fuera. Y él ha ido disfrutando mucho de pues, bueno, lo poco que ha ido viendo de su padre, no viendo, sino siendo más consciente por la edad de lo que iba haciendo su padre, pues le ha ido gustando, ¿no? Pero yo siempre he dicho lo mismo, yo a mis hijos no les voy a decir lo que tienen que hacer, ellos tienen la libertad de decidir lo que les va gustando, me gusta que sean comprometidos con lo que hacen y en ese aspecto Ale es una persona que hoy en día le encanta el fútbol y cada dos por tres cuando yo voy a hacer algo o lo que sea, él quiere estar y bueno, con sus amigos también en el día a día del equipo también juega y bueno, es algo que le gusta y que nosotros pues, nos lo apoyamos porque es algo que le gusta nada más. Bueno, un domingo de marzo, recuerdo que también vi en tus historias de Instagram, pues jugaste un partido con los veteranos del Athletic Club, creo que era en lucha por la ELA, y sabemos lo mal que lo está pasando, por ejemplo, Juan Carlos Unzué, que es uno de los mayores ejemplos que está luchando muchísimo por dar visibilidad a esta enfermedad. No sé si tú has tenido trato con él, y si has tenido trato con él, pues ¿qué te parece esta lucha que está haciendo para hacer visible esta enfermedad? Sí, con Juan Carlos tengo relación, es una persona que conocí hace muchos años. Desafortunadamente, pues como dices, ¿no? Le ha tocado tener esa enfermedad, pero ya incluso antes de tener la enfermedad era una persona ejemplar. O sea, ya hablabas con él y te transmitía los valores que hoy en día vemos que está transmitiendo con su enfermedad, ¿no? Y es un ejemplo y además hay que ser consciente de lo difícil que es ser ese tipo de ejemplo, ¿no? Es muy fácil hablar desde fuera, joder, qué actitud tiene, cómo lo lleva, pero obviamente siempre desde dentro puedes tener esa rabia, ¿no? Ese por qué me toca a mí o por qué me pasa a mí. Sin embargo, él lo está enfocando desde otro punto de vista, ¿no? Y como te digo, yo ya lo conocí hace años y ya demostraba que era una persona pues que los valores que tiene y los está demostrando ahora los tenía desde hace mucho. Eres el hombre con... estás en el podio, perdón, partidos jugados en primera división. Tienes primero a Joaquín y a Zubizarreta que están empatados y tú con 609. ¿Qué supone esto para ti? ¿No tienes la espina clavada de haber aguantado una temporada más y haber sido el primero? No, y de hecho hubo opción de seguir alguna temporada más, pero es que no me movía eso. Yo soy una persona que para lo único que me sirve eso es también para que la gente de fuera lo valore más, ¿no? Porque a veces da la sensación de que no se valora todo lo que he ido haciendo en mi carrera. Pero a mí a nivel personal no me preocupa y de hecho no ha sido una cosa por la que yo haya querido seguir para intentar estar ahí, pues porque tengo una conciencia muy tranquila de todo lo que he ido consiguiendo, ha sido todo a base de trabajo e insistencia en el día a día. Y bueno, los premios individuales al final son muchas veces para la gente que le gusta tanto el ser yo y yo, ¿no? A mí, desde que empecé, y no solo en el fútbol, sino en mi vida, soy un poco más de los demás que de lo mío propio. Y esa es mi forma un poco de ver las cosas. Yo creo que igual nos hacía más ilusión a la gente de Pamplona, a la gente de Bilbao que a ti mismo, ¿no? Sí.
Sí, muchos me insistieron en ese aspecto, ¿eh? De, bueno, ¿por qué no sigues un año más? Eso es para ser así para ti, para toda la vida, pero es que, como te digo, yo tengo las cosas muy claras y jugar 20 partidos más tampoco me iba a cambiar mi forma de ver lo que he hecho. Esto es un poco tópico, pero de esos más de 600 partidos, ¿hay alguno en el que guardes un recuerdo emotivo o alguno que recuerdes con cariño? A ver, es como dices, es un poco tópico también lo que te va a decir, ¿no? Pero es que el debut con Osasuna es el partido que ves un poco que has pasado esa barrera, ¿no? De conseguirse debutar en Primera División, que es complicado, que tampoco es que diga mucho, pues porque luego hay mucho camino que hacer. Pero también los primeros partidos con los clubes en los que he estado, ¿no? Ir a Madrid también tan joven, mi primer partido con una sensación de responsabilidad diferente a la de Pamplona. Y luego venir a Bilbao también, teniendo que demostrar ser un jugador del nivel que estaba haciendo durante muchos años en otros equipos y encima conseguir marcar el primer día es como que son partidos, aunque parezcan tópicos, son muy importantes. ¿Te acuerdas del Sadar aquel día? Sí, 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 cómo no acordar. Sí, al final yo siempre lo he dicho, para mí Pamplona ha estado 3 años increíbles, sin hablar de lo que ha sido en cantera y demás, que han sido muchos años también. Y he tenido la suerte de que los 3 años en los que he estado han sido espectaculares a nivel de grupo y a nivel individual. Porque me quiero salir un poco del guión, porque, bueno, imagino que recibiste muchas críticas cuando pasaste no de Osasuna al Atlético, sino del Atlético al Athletic, ¿no? Porque ya sabes, pues cómo son los osasunistas, ¿no? Que no perdonan esas cosas. ¿Tú cómo viviste esos momentos? No, a ver, para mí tampoco es una decisión fácil. Obviamente, yo sé que esa decisión iba a sentar en alguna parte Pamplona mal, pero yo no puedo dejar de hacer las cosas por lo que piensan los demás. En ese aspecto siempre he dicho, ¿no? En el fútbol, desgraciadamente, parece que el de fuera tiene la opción de elegir o de decir lo que tienes que hacer. Cuando yo no me meto en el trabajo de nadie, ni falto el respeto de nadie cuando tomo una decisión a nivel personal, ¿no? Me da pena, pues porque es cierto que sobre todo la gente joven no me ha visto jugar allí, no es consciente incluso de lo que he hecho a nivel deportivo y también a nivel personal, pues porque luego he seguido implicado en muchas cosas que la gente no sabe, ¿no? Y aparte, como te he dicho, han sido 3 años en los que creo que el nivel que pude dar fue muy bueno y encima salí de una manera en la que tuvieron que pagar dinero cuando me podía haber ido antes de otra manera, ¿no? Pero bueno, es parte del fútbol, no, tampoco le quiero dar mucha importancia, obviamente es algo que me hubiese gustado que fuera diferente, porque creo que me merezco un cariño diferente, pero es parte del fútbol y no se lo echo a nadie en cara. Te hemos preguntado sobre el partido con más cariño y el más triste de tu carrera, ¿cuál crees que ha podido ser? Pues fíjate, muchas veces nos iríamos seguramente dirías que si la final de Champions o finales que he perdido y yo eso lo enfoco de otra manera, para mí es un aprendizaje, pues bueno, me enfoco más en haber podido jugar una final de Champions o una final de Copa del Rey o lo que sea que no he ganado y he podido llegar, que como una decepción, ¿no? Pero sin embargo lo llevo más a momentos sentimentales, ¿no? Yo últimos partidos sí, de los equipos en los que he estado son tristes, es verdad que en el del Atlético no fui tan consciente porque todo fue un poquito más rápido, pero el último partido en Pamplona y el último partido aquí en el Atleti son muy sentimentales, ¿no? Son momentos que le das muchas vueltas a la cabeza, que van a venir cambios y creo que me quedaría un poco en esos. Ahora vamos a pasar del Athletic al Atlético de Madrid. Vamos a hacerte un par de preguntas sobre el conjunto colchonero. Y bueno, marcaste un gol contra el Valencia en 2014 en Mestalla que le dio media liga al Atlético y es conocido entre los colchoneros por el gol de la media liga. ¿Es uno de los más especiales de tu carrera ese gol? Sin duda, porque nosotros tenemos aquel calendario en el que prácticamente, ya te digo, no hablamos de ganar la liga hasta los últimos 2 meses. O sea, no era algo que nos planteábamos, sino que íbamos, como bien sabéis, con el tema del partido a partido y ya llegó un punto en el que sí vimos que había que ir ganando, ¿no? Veníamos de un partido que jugamos con Levante, que perdimos allí. Teníamos que ir a Valencia sabiendo que era un partido complicado porque luego nos quedaba Málaga en casa y Barcelona. Y partido duro, fue un partido muy duro en el que hacía mucho calor también, la típica sensación de que el Valencia, pues, no recuerdo bien si se estaba jugando también meterse o no, pero que tenía un gran equipo y nos lo iba a poner difícil. Y como dices, ¿no? Es uno de los goles que más recuerdo tengo porque sí creo que nos dio más opciones de estar cerca de ganar la liga, ¿no? No te digo definitiva, pero sí obviamente tener esas opciones y volver de Valencia con una victoria importante de cara a lo que venía. Vale, bueno, ahora te voy a hablar
de uno de los que era tus compañeros en el Atlético de Madrid, Gaby Fernández. Ahora está entrenando en el Zaragoza, entonces quería preguntarte a ver cómo ves tú al Gaby entrenador más que al Gaby jugador. Bueno, yo creo que son iguales en ese aspecto, ¿eh? Gaby es el típico jugador, el típico compañero que he tenido que ya jugando se le veía que tenía pues esa capacidad, ¿no? Para analizar lo que estaba sucediendo en el campo, para incluso hacer correcciones y dirigir al equipo. Y ahora mismo, pues no ahora mismo, ya lleva unos años en los que se ha ido formando, en los que ha ido teniendo pues con el Getafe B y haciendo su recorrido. Y ahora se ha metido en una dura, o sea, una dura pues porque sabemos que Zaragoza no está en una situación buena, es un club muy exigente, una afición que exige que el equipo esté bien y está peleando por no descender. Entonces, bueno, seguramente a nivel de madurez y aprendizaje le va a venir muy bien y ojalá pueda conseguir el objetivo. Tú viviste una época muy concreta en el Atlético. Ahora ves al equipo y es el mismo Atlético que recuerdas tú como jugador. No, no tiene nada que ver, pero no lo digo en plan negativo, lo digo porque sinceramente son dos equipos diferentes. Nosotros yo no estoy ahora mismo dentro, pero no me transmite la misma sensación de ser un grupo tan fuerte y tan unido como éramos nosotros, ¿no? Pero también porque es difícil. Yo admito que lo que nosotros teníamos en aquel momento, tenerlo en un vestuario, obviamente aquí en Bilbao y en Pamplona es quizá más fácil, pues porque hay gente más de casa, pero en equipos como el Atlético de Madrid o que están compitiendo por cosas grandes, que hay jugadores de todo tipo de nacionalidades, lo que nosotros teníamos era muy complicado de conseguir y creo que una de las bases de aquellos títulos fue el grupo que había, ¿no? Pero sí creo que es un equipo diferente. También hoy en día hay jugadores de más calidad, tienen opciones de jugar a diferentes formas de las que igual nosotros teníamos, ¿no? Que era un equipo mucho más armado y que luego salíamos bien a la contra, pero hay muchas diferencias de uno a otro. Te quería hablar del Cholo también. Eh, ¿qué opinión tienes de él como entrenador y como persona? Bueno, a ver, creo que es obvio que hay que valorar lo que está consiguiendo. Me parece una bestialidad. Posiblemente no volvamos a ver un entrenador durante tantos años y consiguiendo los resultados que está consiguiendo, que a veces se nos olvida. Pero es que él es un poco así, ¿no? El míster para eso siempre ha querido ganar, siempre ha querido en cada momento sacar el mayor beneficio posible de cada jugador y de cada equipo. Y como te digo, quizás esa ambición y ese hambre que tiene es lo que hace que a día de hoy todavía siga en el Atlético de Madrid. ¿Y cómo era el Cholo cuando te cogía y te decía algo, aunque fuese futbolístico, personal, ese Cholo que no vemos ahí en el banquillo, ¿no? A ver, yo siempre he dicho que una de las cosas buenas que tiene es que él sabe identificar el qué, el cuándo y el cómo. O sea, al final no es lo mismo tener una charla individual que una charla de grupo, que una charla de varios jugadores. Y él eso lo identifica muy bien. Yo creo que los momentos en los que manda un mensaje y cómo lo manda es muy inteligente. Y eso yo por lo menos lo he vivido con él y creo que es una de las capacidades que tiene que son de las mejores. Este Atlético con el Cholo pues lleva ya muchos años compitiendo, pero ¿tú crees que este Atlético, el de ahora mismo, puede optar a más de lo que está consiguiendo? ¿O qué le falta para conseguir eso que la gente le pide? Bueno, yo creo que todos pueden dar mucho más, pero no el Atlético, ¿no? Cualquier club siempre tiene un puntito más que puede mejorar, pero a veces nos olvida que compite con lo que compite también. En este caso, Madrid y Barça, muchas veces cuando hablamos de que están mal, fijaros de qué nivel estamos hablando, ¿no? De qué tipo de jugadores tiene, qué plantilla tiene. Entonces, bueno, siempre se puede pedir más y creo que se debe pedir más pues porque es bueno tanto para Simeone en este caso como para el club. Pero bueno, yo creo que está en ese rango de lo que creo que hay que exigirle como mínimo. ¿Cómo se vive esa pelea Madrid-Barça de tú robas tal desde fuera? Bueno, a ver, últimamente yo creo que está siendo ya excesivo. Para mí, sinceramente, y el que se quite la bufanda del Madrid o del Barça y quiera hablar con sinceridad, creo que son los dos equipos que menos deberían hablar de los árbitros. Es obvio, ¿no? También es cierto que son dos equipos que normalmente están más en el área contraria, que generan más ocasiones, que puede haber más decisiones polémicas, pero siempre han salido un poquito más beneficiados que el resto. Si yo siempre digo, ¿no? Si ellos dos se están quejando, seguramente hay otros 50 equipos debajo que podrían poner con imágenes y con vídeos de errores que han tenido los árbitros, ¿no? Pero
Creo que tenemos que empezar. Además, me quedo un poco también con unas declaraciones que hizo ayer Bruno Fernández, ¿no? Dijo de hablar un poco de la jugada polémica y tiene razón, ¿no? Él dice que tanto en Portugal como en España se utiliza mucho el tema de los árbitros como excusa y siempre con la crítica, cuando en Inglaterra de eso ni se habla, ¿no? Y creo que es un poco en lo que hay que enfocarse, ¿no? Empezar a dejar de hablar tanto de los árbitros. Ya veis que yo soy una persona que siempre ha hablado con ellos, pero nunca ha sido desde un punto, creo que de falta de respeto, como está viendo ahora mismo. Y creo que lo mejor que puede pasar es que se empiece a pasar esa página, que se les deje trabajar y que, bueno, que se admita que también los errores los cometemos todos y ellos también van a seguir teniendo. Un, no sé si error arbitral, pero una polémica arbitral que afectó al Atlético hace poco fue el penalti de Julián. ¿Tú cómo viste el penalti? ¿Crees que está bien anulado? ¿Tienes dudas? A ver, esto es sencillo. Si la jugada es clara y da dos toques, se tiene que repetir porque es la norma que hay. Otra cosa es que tengamos que estar mirando el vídeo tantas veces para decidir si ha tocado o no ha tocado, ¿no? Lo que sí tengo claro es que al final hay que ir aprendiendo de los errores que vamos cometiendo. Quiero decir, para mí es una norma muy injusta. En un partido la puedo entender que te sucede tal, pero una tanda de penaltis en la que ya la suerte tiene tanta parte de ese componente de lo que puede pasar o no, pues si encima una jugada como esta, que es totalmente involuntaria, en vez de mandarlo a repetir, que yo creo que es lo que habría que hacer, lo anulas, pero no porque haya sido el Atlético, ¿no? Yo hablo más un poco de manera constructiva para el futuro y para, pues bueno, como te he dicho, para aprender de los errores que vienen. Eso, te quería En cu- preguntar, ya sí. por la selección española en los últimos 20 años, pues ha conseguido un Mundial, 3 Eurocopas y una Nations League. Y te quería preguntar si a ti, como jugador, se te ha quedado la espina de no haber podido conseguir un título con esta selección española. A ver, tiene dos lecturas, ¿no? Yo creo que una, que estás hablando de una selección que lleva durante muchos años a un nivel increíble, a un nivel en el que, pues como dices, ha ganado muchos títulos cuando anterior a eso era complicado, no veíamos tanto. Y luego dos, que va un poco relacionado a ello, ¿no? El entrar en esas convocatorias para mí ya era un premio, ¿no? Era la sensación de estar haciendo las cosas muy bien y bueno, nunca me quedo con esas espinas, ¿no? Como te he dicho antes, intento sacar lo positivo. Para mí, en ningún momento me planteé por llegar a ser internacional, pues porque voy en el trabajo del día a día y no me planteo mucho más allá. Pero bueno, me siento orgulloso de haber conseguido porque para mí creo que es algo muy complicado, una dificultad que no todo el mundo puede conseguir, pero no voy más allá. Nunca puedes pensar y si hubiese ganado un título, no, porque también podría haber pensado que no, que nunca hubiese sido internacional y bueno, las cosas vienen como vienen. Porque ahora miras hacia atrás, ves toda tu carrera, tu larga carrera, tus 600 y pico partidos, tus títulos, ¿y en qué piensas? Bueno, me siento afortunado de primero haber podido disfrutar durante tanto tiempo de algo que me apasiona, que me ha encantado. Pero por otro lado, no hay más que por algo se ha dado, ¿no? Por ese día a día, por ese, como dicen muchos compañeros míos, por lo pesado que he sido en cada entrenamiento, en cada momento, en cada buscar la mejora de lo que podía hacer para lo que era mi trabajo y creo al final firmemente que, como he dicho siempre, ¿no? He tenido muchos jugadores que eran mejores que yo, pero que se hayan implicado de la manera que me he implicado yo, no ha habido tantos. Y ahora un par de preguntillas así rápidas. ¿Cuál es el mejor jugador con el que has coincidido? A esta pregunta nunca digo un nombre en concreto, pero sí hablo muy bien de los porteros que yo he tenido. Porque muchas veces hablas pues, que es normal, ¿no? Te sorprende muchas veces más el medio centro de turno o el delantero de turno. Pero al final yo en mi carrera he tenido, afortunadamente, muy buenos porteros al lado, ¿no? Es que he estado, fíjate, con De Gea, bueno, con Ricardo en Pamplona, con De Gea, con Asenjo, con Oblak, con Courtois, con Simón, con Kepa, o sea, porteros que de verdad entrenabas y te llamaban mucho la atención, pues porque pues, para mí eran top mundial. ¿Y con qué jugador te hubiese gustado jugar? Bueno, a ver, no jugué mucho, pero es verdad que con Santi Cazorla coincidimos en la selección y es de esos jugadores que no solo por la cualidad que tiene a nivel futbolístico, sino por la calidad personal es de los que te gustaría tener en el día a día cerca. Vale. ¿Y el mejor jugador del mundo ahora mismo? Está complicado, la verdad está complicado. Yo es verdad y admito que soy un enamorado de Mohamed Salah, porque me parece que es un tío que es increíble como juega, lo que hace y sobre todo
creo que no tiene ese punto mediático que tienen otros y por eso quizás no se le da la importancia, ¿no? Pero por ejemplo este año lo que está haciendo es una locura, pero vamos un poco a lo de siempre, ¿no? Como a nivel internacional luego con su club, o sea, con su selección no tiene esos resultados como le puede pasar a Haaland, quizás no se le da esa importancia, ¿no? Pero para mí es un jugador que a día de hoy está a un nivel increíble. Luego tenemos a un chaval de 17 años que es Lamine Yamal. ¿Tú flipas al verlo en la televisión o cómo reaccionas cuando lo ves? Está claro que es un jugador diferente. Es un jugador que si las cosas las hace bien y seguramente si corrige ciertas cosas que tiene, puede ser uno de los mejores jugadores del mundo sin duda. Lo que pasa que yo es lo que he dicho siempre, ¿no? Para mí los primeros años siempre son fáciles. Luego el seguir una carrera larga. De hecho, los dos jugadores que hemos tenido en la liga, como son Cristiano y Messi, creo que lo más increíble que tiene es eso, ¿no? El nivel durante tantos años que han conseguido, porque todos sabemos de que hay jugadores que dan 1 o 2 temporadas puntuales muy buenas, pero luego no hay esa regularidad de alargarlo en el tiempo y eso yo creo que es lo más complicado. Pues muchas gracias, Raúl. Oye, y una cosa, ¿has pensado en ser entrenador o ya estás cansado del fútbol? No, de momento no. O sea, me saqué los 2 primeros cursos de entrenador, pero ahora tengo muy claro que de momento fin de semana quiero estar tranquilo. Ya veremos en el futuro, ya veremos, pero de momento necesito tranquilidad. Con estar Se de vivirá muy bien así comentarista ahora mismo. te vale de momento, ¿no? Sí, por eso, con eso ya me ocupa tiempo de fútbol también, pero de entrenador es otra película, mucho tiempo además. Perfecto. Perfecto, pues. Pues muchas Bueno, gracias. Hala. Venga, nada, Raúl, Bueno, pasa venga, buen día. Hasta luego. igualmente, hasta luego. hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la entrevista, espero que os haya gustado. Me podéis dejar, si queréis, por comentarios cuál es la pregunta que más os ha gustado, cuál creéis que os ha faltado, y de las respuestas también cuál os ha gustado más o cuál os ha gustado menos de Raúl. Y eso, espero que os haya gustado. Esperemos volver con muchas entrevistas buenas dentro de poco. Y nada, darle desde aquí las gracias a Raúl García y también a mi compañero Javi Lizalde por haber participado. Y darle like y suscribiros, muy importante. Ahora sí, final del vídeo. Muchas gracias.